Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Periodismo 2. Estamos hoy desde otro escenario. Me disculpan porque es que no tengo electricidad donde siempre hago la actividad. Pero bueno, lo importante era que comenzáramos la actividad. Este es nuestro segundo encuentro síncrono. Hoy es 19 de mayo. Son las 5 de la tarde y vamos a comenzar para no perder tiempo. Si se van acercando personas y se van integrando a la reunión es magnífico, ¿verdad? Mientras tanto yo voy a iniciar para hablar acerca de esto. Como bien saben, en la reunión pasada nosotros conversamos acerca del plan de evaluación, hablamos también acerca de cuáles eran las fechas de las actividades síncronas y cuáles eran las fechas de las actividades sumativas. La próxima semana ya comienza la primera evaluación porque es la semana 4 que corresponde la entrega de la primera actividad. Voy a recordar la fecha. Esta fecha es entre el 25 de mayo al 29 de mayo. Esa es la fecha. Ajá, ya se está activando alguien aquí. Buenas tardes. ¿Quién está conectado? Fabiana, según veo aquí. Está Fabiana. Quisiera saber, Fabiana, si me escuchas, si tienes audio conectado. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, Fabiana, disculpa, estaba atendiendo algo que no podía dejar. Ya sé que me escuchas. Perfecto, sí, perfecto. Aquí te tengo. Entonces, disculpa. Ok, yo decía que estábamos en nuestro segundo encuentro síncrono. La anterior oportunidad hablamos acerca del plan de evaluación y de las fechas de los encuentros síncronos y hablamos de la primera actividad. Sin embargo, hoy voy a hacer una retroalimentación acerca de lo que es la actividad sumativa 1, que ya tiene fecha de entrega para la próxima semana. Estamos hablando desde el 25 de mayo hasta el 29 de mayo. Esta actividad es un análisis comparativo de la estructura de entrevistas, ¿verdad? ¿Ok? Donde ustedes van a escoger 2 entrevistas, ya les voy a explicar. De hecho, voy a compartir la pantalla para poder explicar esto. Antes de comenzar esa explicación, Fabiana, me gustaría saber si tienes alguna duda en la actualidad antes de continuar la clase y antes de compartir pantalla para que puedan ver la información aquí en la clase. Ok, todo perfecto. Muchas gracias, Fabiana. Voy a continuar entonces. Entonces voy a compartir la pantalla para... bueno, me encanta. Ok, aquí tenemos, son los pasos para realizar la actividad número 1 de Periodismo 2. Como ven, la actividad lleva por nombre la arquitectura periodística, una guía para realizar la actividad número 1. Fíjense. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo principal que tiene esta actividad o el propósito que tiene esta actividad? Es analizar comparativamente la estructura de los diferentes tipos de entrevistas para identificar, digamos, elementos comunes y divergentes en la construcción de los géneros periodísticos. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que estamos trabajando con el género periodístico informativo, el género de la entrevista informativa, nosotros vamos a tomar la comparación de 2 entrevistas, una informativa y otra interpretativa, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjate, tenemos un ejemplo en pantalla donde vemos un contenido superficial o una lectura superficial de lo que es una entrevista, y cuando nosotros hacemos un análisis estructural, ahí descomponemos cuál es la estructura y identificamos en esa entrevista
cuál es el lead, cuál es el cuerpo y cuál es el cierre. En el lead, por supuesto, es la entradilla, es la entrada que tiene la entrevista, el cuerpo es donde se desarrolla toda la entrevista y el cierre es precisamente el cierre, creo que no hay más nada que decir, o la conclusión que tiene la entrevista. Nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer esa estructura y por supuesto de componer la entrevista que escojamos para poder determinar cuáles son cada una de sus partes. ¿Okay? Aquí en este caso, como dice esa nota que tenemos ahí, no evaluamos el tema de la entrevista, sino evaluamos su ingeniería. Buscamos entender las decisiones arquitectónicas que tomó el periodista para crear esa estructura. ¿Ok? Seguimos entonces todo el proceso de deconstrucción. Deconstrucción significa descomponer, ¿verdad? Desde la estructura que tiene, comenzando con los cimientos o la fase número 0, que es donde nosotros primero tenemos que hacer una lectura, estudio de lo que es el contenido de la unidad 1 y además algún otro contenido que nosotros podamos buscar acerca del tema. Adicional a ese contenido que tiene la unidad 1, yo también les anexé un contenido, ya les voy a decir cuál es, lo tengo por aquí, tienen un contenido anexado dentro de la clase, de la unidad, de ahí de la actividad, perdón, uno se llama la entrevista noticiosa o de información y hay otro documento que habla de los tipos de entrevistas periodísticas. Adicional, hay una videoclase que habla acerca de la entrevista, ¿ok? Es decir, tienen todo un material bastante completo que además ustedes deben también investigar y estudiar para que ustedes aprendan cómo es este género periodístico tan importante como lo es la entrevista. Creo que se los dije la vez pasada en la clase anterior, sin embargo se los voy a repetir. Recuerden que en este caso, este momento que estamos viendo, la entrevista es un género periodístico. Luego la vamos a ver con otro aspecto, con otro rol que cumple también la entrevista. Entonces, en este momento, ella es un género periodístico y tiene una estructura específica que nosotros debemos tomar en cuenta para cuando la vayamos a hacer. Nosotros estamos primero en el análisis de lo que es cómo está estructurada la entrevista y qué es una entrevista para que luego pasemos a hacer una entrevista real. La siguiente fase es la selección de 2 piezas, de 2 entrevistas, ¿verdad? Que sean opuestas. Fíjense, tenemos una entrevista una de corte informativo que la pueden buscar en algún medio venezolano como Efecto Cocuyo o Tal Cual o cualquier otro medio donde ustedes puedan encontrar el mismo Nacional, por supuesto en sus versiones digitales. Busquen entrevistas que tienen ahí de corte informativo. En el caso de corte interpretativo, hay unas páginas bastante interesantes que utilizan este género, esta forma de hacer entrevistas de forma interpretativa, que son El Estímulo y Pro Da Vinci. Son páginas bien interesantes que les recomiendo que siempre estudien. Es bueno saber cómo otros colegas o cómo algunos periodistas que están especializados en un género trabajan estas entrevistas, ¿verdad? ¿Ok? La otra fase es la fase 2, que es donde nosotros vamos a desmontar todos los elementos y hacer el cuadro comparativo. Se extraen las citas exactas que tienen esas entrevistas, que vendría siendo la fase 3, y finalmente la síntesis, que es redactar una reflexión crítica argumentada. Ya les voy a explicar con detalle lo que van a hacer entonces. Fíjense. Aquí tienen lo que estábamos hablando, cómo nosotros vamos a seleccionar ese material que son las entrevistas. Tienen que buscar una entrevista informativa, de corte informativo, ahí donde el enfoque sea un hecho urgente, puede ser Efecto Cocuyo o Tal Cual como uno de los medios donde ustedes pueden buscar esas entrevistas. Y de corte interpretativo, como ya les dije, Pro Da Vinci y El Estímulo. Ahí debemos hacer una de cada una,
¿ok? Extraer esa entrevista, copiarla textualmente para nosotros poder hacer la deconstrucción de la entrevista. Vamos con la otra fase, que es hacer la ficha de identificación del material. ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a construir la ficha? Fíjense, tienen un título, cuál es el autor, el medio donde lo sacaron, de cada entrevista, y me van a poner el URL, porque además de que ustedes van a copiar y pegar la entrevista en el informe, tienen que hacerme esta ficha y además colocarme el URL, es decir, el enlace de internet de donde sacaron esa entrevista. Copian el enlace, lo pegan ahí y me lo ponen en cada una de las entrevistas. Esa es la evidencia que necesito de las entrevistas que ustedes sacaron. Igualmente con la entrevista B, que vendría siendo la narrativa, el perfil o la parte interpretativa, igual título, el autor, el medio donde se publicó y la URL de esa entrevista. Esa sería la parte de crear la ficha de identificación de material que tiene esa entrevista. ¿Ok? Fíjate aquí, tienen además otro cuadro, que es el cuadro diagnóstico de la estructura de la entrevista. Fíjate, aquí ya decimos la entrevista A, que la definimos como una entrevista informativa. Ahí van a extraer cuál es el lead que tiene esa entrevista, una parte del cuerpo del texto, donde están las preguntas y respuestas, cuál es aquí el rol del periodista, es decir, si es un mediador, etcétera, o sea, cuál ha sido el rol del periodista aquí, y el tratamiento del cierre, que sería la respuesta del entrevistado. Y finalmente hacemos lo mismo con la entrevista B, que es la de interpretativa, donde vamos a colocar el lead, también el cuerpo, una extracción del cuerpo del texto. En este caso, normalmente, cuando se hacen perfiles, normalmente, no es obligatorio, pero normalmente se redacta el cuerpo de manera de parafraseo de la respuesta que dio el entrevistado aquí, ¿verdad? No se copia textualmente con formato de preguntas y respuestas, que hay dos maneras de redactar un cuerpo de una entrevista. Uno es formato preguntas y respuestas, es decir, pregunta del entrevistador y respuesta del entrevistado, sino que cuando se redacta indicando qué fue lo que respondió cada quien, sin poner la pregunta y la respuesta, sino de forma de redacción. Igualmente, cuál es aquí el rol del periodista, que en este caso, fíjense que puede ser un testigo o un narrador. Y finalmente, cómo se hace la reflexión final o el cierre de la entrevista. Ahí tienen dos tipos de entrevistas que ustedes tienen que seleccionar y hacer este análisis, con un primer cuadro que es la ficha de cada una de las entrevistas y luego un cuadro diagnóstico de la estructura de la entrevista. Una vez que tengan lista ese cuadro, ahí está, fíjense aquí la extracción de la evidencia para demostrar que identificaron cada una de las partes de la entrevista. Fíjense, aquí te indica cómo ustedes van a extraer cada una de las partes, ¿verdad? Aquí está la parte izquierda del cuadro, dice la pregunta de cierre. En la entrevista A, ojo, ustedes van a extraerla y la van a colocar en el cuadro. Aquí está el lead y cada una de las partes. Este es el ejemplo de cómo ustedes van a extraer de cada entrevista una parte para poderla colocar en el cuadro. Ajá. Aquí, fíjense qué es lo que van a hacer. Entonces ustedes van a hacer la reflexión crítica de ese análisis, donde ustedes van a indicar, van a responder de forma argumentada cuál de las dos estructuras permite conocer mejor la psicología del personaje y cuál es la más efectiva para informar un hecho. Justificar usando ejemplos de las lecturas realizadas. Esta reflexión no debe ser mayor a 200 palabras. Ya les voy a indicar aquí, fíjense, aquí tienen la síntesis. Van a hacer una síntesis
con un límite no mayor a 200 palabras, y aquí van a indicar cuál estructura permite conocer mejor la psicología del personaje y cuál es la más efectiva para informar un hecho urgente. Entonces, la regla principal es que ustedes deben justificar usando ejemplos, es decir, partes de la entrevista. No buscamos saber cuál es la entrevista que más te gustó, sino cuál estructura es más eficiente para cada objetivo comunicacional. ¿Ok? Ajá. Aquí tenemos cómo se debe el formato, digamos las condiciones de forma que debe tener este trabajo. Tiene una portada donde van a colocar una portada institucional. Ya ustedes a estas alturas saben cómo se hace, sin embargo se los recuerdo, un membrete de la universidad con los logos de la universidad y de la ECOS, el título del trabajo, los datos personales de ustedes y la fecha. Eso en cuanto a la portada. Luego tenemos en la siguiente página todo lo que vendría siendo la ficha, el cuadro, la entrevista que ustedes van a hacer, y luego tienen la evidencia y la reflexión que ustedes van a hacer, esa síntesis, ese análisis que ustedes van a hacer de la pregunta. ¿Cómo me lo van a entregar? En un documento Word o PDF con máximo de 3 páginas, y debe tener tamaño de letra, tipo de letra Times New Roman o Arial, tamaño 12, con un interlineado de 1.5. ¿Ok? Por supuesto con márgenes justificados. Y tienen 5 parámetros de rúbrica, en este caso de evaluación. El primero es pertenencia y selección de fuentes. Tienen aquí análisis técnico 25%, la evidencia textual 25%, la reflexión crítica 25%, que eso suma un 75%, y la selección de fuentes y la redacción y formato tiene cada una 15 y otra 10%, que sumarían el otro 25% restante. Si se dan cuenta, el mayor peso lo tiene el análisis, la evidencia y la reflexión crítica. Entonces deben tratar de hacer conocer pues cuál es el mayor peso que tiene estos criterios de evaluación, y deben entregarlo la semana que viene, que es la entrega de la semana 4, la entrega de la primera actividad, desde el 25 de mayo hasta el 29 de mayo, hasta las 23:59, o lo que es igual 11:59 de la noche, hora Venezuela. No hay prórroga, tomen en cuenta eso. Recuerden que no hay prórroga para la entrega de estas actividades, así que es importante que lo hagan a tiempo para que no pierdan la posibilidad de entregar su trabajo. ¿Ok? Denme un momentico, voy a hacer devolver aquí algo, porque voy a tomar una evidencia aquí. Necesito hacer una captura que no había hecho antes. ¿Ok? Y bueno, y con esto voy a dejar de compartir pantalla. Ok, Fabiana, en función a esto que estamos, ok, en función a esta clase, a esta descripción de lo que es la actividad, ¿tienes alguna duda? ¿Quisieras que te hablara de algo en especial? Yo sé que estás sin micrófono, pero me puedes escribir. Nos conectamos de esa manera. Ok, no sé si... Ok, yo voy a esperar a que me des respuesta. Como hicimos un cambio en la actividad, es decir, un cambio en las fechas que tienen los encuentros síncronos, o lo que como se llaman ahora, que son
clases en vivo. Antes era de la semana 1, 5, 7 y 9. Ahora es 1, 3, 5 y 7. Hacemos la distribución de las actividades de manera distinta porque yo aparezco en las dos. No sé qué pasó aquí, porque aparezco en las dos. Esto es increíble. Fabiana, ¿me escuchas? No sé por qué estoy tanto en la miniatura como en la pantalla grande. Ajá. Necesito finalizar. Ok, les estaba diciendo de la actividad de las clases en vivo. Esta es la segunda y es en la semana 3. Es decir, explicamos aquí la actividad sumativa 1. Así lo vamos a hacer en las demás. También va a haber clases en las demás y en la última actividad, bueno, tendremos que organizar mejor para que puedan entender aquí ambos aspectos, tanto lo que van a hacer en la actividad sumativa 3 como en la 4. ¿Ok? Me gustaría saber si estás conforme con la clase. Necesito terminar la actividad, pero no sin antes saber de tu parte si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda. Ok. No hay más nadie. Bueno, en vista de que se cayó la conexión de las demás personas, yo ya me refiero a ustedes en general. Tienen cualquier duda que tengan, me la pueden hacer a través de la mensajería o del foro de dudas, que yo les daré respuesta a la brevedad posible. Ya saben, no me conecto todo el día, pero sí me conecto todos los días. Estoy pendiente de lo que ustedes tienen que entregar. La recomendación siempre es que hagan esto con tiempo, hagan sus actividades con tiempo. El tema de la electricidad sigue siendo fuerte. No pueden dejar que esto les tome de sorpresa. Así que bueno, así como yo hoy tuve que tomar la opción de venir para otro lugar para poder dar la clase, porque no había, hasta ahorita ya llegó la electricidad en el lugar a donde yo siempre doy la clase, pero tenía que cumplir con esto. Entonces tenemos que buscar opciones que nos permitan hacerlo y una de ellas es hacer con tiempo las actividades. No se dejen tomar de sorpresa y si me van a preguntar algo, no lo hagan a última hora. No estoy conectada tarde en la noche, sino durante el día, así que si necesitan una respuesta inmediata no se las voy a poder dar si es muy tarde de noche. ¿Okay? Estoy en contacto y esperando que ustedes hagan un trabajo excelente, como sé que lo van a venir haciendo durante todo este periodo. Que tengan una excelente tarde y estamos en contacto. Chao.